Muy buen día para todos. Estamos muy contentos nuevamente de poder estar junto a ustedes en este diálogo del mes de agosto referente a la prevención del abuso sexual infantil, tema que sin duda ha traído muchas conversaciones, aprendizaje, crecimiento y en el cual hemos podido ir fortaleciendo nuestras herramientas para trabajar de mejor manera la prevención con nuestros niños. Hoy nos encontramos muy contentos junto a nuestro hermano Johan Llanos, actual departamental de Educación de nuestra Misión Chilena del Pacífico, y precisamente hablaremos una temática que tiene que ver con la educación titulada Un diálogo serio. ¿Cómo podemos destacar la importancia de la educación sexual integral desde la primera infancia? Hermano Johan, bienvenido. Es un Muchas gusto gracias. que estés con nosotros hoy día y que podamos conversar sobre este tema tan relevante. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué es tan importante el que nuestros niños puedan ser educados desde la más temprana infancia, sobre todo en el ambiente del hogar? Mira, el proceso de desarrollo del niño va a depender de la educación sexual que tú. Esta educación sexual va muy de la mano con la capacidad que tenemos nosotros de formar su identidad y su personalidad. Por lo tanto, hablamos de formación. Esa formación va a ser positiva, siempre va a ser positiva, en la manera que yo le presente de la manera adecuada. Y cuando yo le presento de la manera adecuada, es vital porque me va a permitir generar algunas fortalezas en el entorno y en la visión personal del niño en su cuerpo. Por ejemplo, no tan solo va a crecer su autoestima, sino que va a tener mejor relacionamiento con el círculo que le rodea. Llámese pares, llámese ente de familia, pero va a ser capaz de relacionarse más saludablemente. Esto también incluso va a influir en aspectos internos, como el desarrollo también de sus capacidades mentales y cognitivas de manera más saludable, su autoestima va a ser mejor. A su vez también él va a desenvolverse de una manera más saludable con sus padres, generando una confianza mayor que incluso el día de mañana esto va a repercutir en que tenga una relación de confianza mayor y no se rompa. E incluso hay aspectos tan destacados que esto incluso nos va a ayudar a que él sea capaz de que le va a beneficiar hasta de su rendimiento escolar. O sea, son aspectos que van en todo su área de desarrollo, del ámbito cognitivo hasta lo social y lo personal. Entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que mientras más temprano comenzamos a hablar con los hijos y entendiendo que la sexualidad es un todo, la sexualidad no es solo un concepto del acto sexual, sino que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto, entender también que esto va a motivarles a ellos a desarrollarse de manera mucho más íntegra. Hay un tremendo desafío entonces para los padres, ¿verdad? Comenzar a hablar con sus hijos, comenzar a abrir el diálogo con los pequeños, obviamente en función de la edad que ellos tienen, pero existen entonces conceptos básicos. ¿Qué conceptos básicos deberíamos considerar a la hora de comenzar con la prevención en el hogar? A ver, de todo el concepto que puede haber, porque es una gama amplia, me gustaría identificar 4 que son los básicos, los cuales los padres, los adultos responsables, los maestros, debemos ser capaces de dominar y tener respuesta para ello. El primero que ello tiene que ver con el consentimiento en el ámbito de las relaciones sociales. Hay un segundo que tiene que ver con los límites, pero límites corporales. Hay otro que tiene que ver con la intimidad. Y hay un cuarto que para mí es vital y que tiene mucho que ver con la temática que estamos hablando de la seguridad, que tiene que ver con el tipo de contacto físico. O sea, estos 4 conceptos entonces abren el diálogo a que nosotros debiésemos ir marcando pautas en función de límites, ir también describiendo junto a los hijos, ¿verdad? Lo que está permitido, lo que no, con quién me relaciono, cuál es mi red de apoyo, cuál es mi círculo más cercano. Y en base a esto, sobre todo, al contacto físico, que tiene que ver obviamente con lo que hemos estado dialogando durante todas las semanas. ¿Existe un quién, un cómo, un cuándo? Una de las cosas que muchas veces escuchamos, hermano Johan, tiene que ver con que los papitos dicen, nadie te puede tocar. Hablamos como en una totalidad, como que nadie puede tocar tu cuerpo. Y quizás es una frase con la que muchas personas que hoy día nos están viendo se identifican. Esa es la frase que yo le digo a mi hijo. Y que hemos escuchado muchas veces además. ¿Estará correcto? ¿Será lo indicado? ¿Debe ser así o existen diferentes espacios, momentos?
¿Cómo podemos determinar aquello? A veces en el afán de proteger, claramente podemos utilizar estas palabras y podemos repetirlas tantas veces que nuestros niños las van a asociar a que eso es lo correcto. Pero en realidad, en todo el aspecto no es lo correcto. No es lo correcto. Como tú recién mencionabas, hay un quién, hay un cuándo y hay un cómo. Y eso quizás podríamos desarrollarlo de la siguiente manera. Cuando hablamos de quién puede, necesariamente siempre van a haber algunas personas dentro de la red de protección de nuestros niños que tienen que tener acceso a su vida, a su intimidad, consejos, pero también ciertas instancias en las cuales, por ejemplo, mi hijo va a ser examinado por un médico, por un doctor, por una enfermera que le haga un examen. Hay instancias en las cuales yo debo decirle y enseñarle de forma bien limitada, precisa y objetiva quiénes son esos adultos. Y ahí eso me transporta a la segunda pregunta. ¿Cuándo? Que son los momentos en los cuales esos adultos van a tener acceso a su vida privada, a su cuerpo. Cuando estoy enfermo, quizás en algún momento cuando estoy en el hospital, especificar el momento, especificar. Y en esto no tengamos miedo de transmitírselo a los niños. A veces pensamos que nuestros niños no entienden, y ellos sí entienden. Y qué importante anteponerse a la situación, porque si bien existen momentos que son mucho más comunes, como la hora del baño, por ejemplo, en donde la abuelita o el papá o la hermana, dependiendo del contexto familiar, Van a haber momentos donde necesariamente el niño va a necesitar que lo puedan limpiar, higienizar. Él por sí solo no va a poder. Entonces, ¿pero quién es el adulto? Identificar, es alguien de la familia, pero ¿quién? Es un tercero, quizás incluso en el colegio, por alguna situación puntual, pero ¿quién o quiénes? Cosa que el niño pueda establecer seguridad en ese aspecto y que tanto él como nosotros también como adultos vamos a estar en paz de saber de que nuestro niño va a ser capaz de poder interpretar esa información y contarme de manera correcta lo que sucedió también. Importante entonces para una madre, pongamos un ejemplo práctico, que va a médico, es decirle a su hija, mira, el médico va a examinar tal parte de tu cuerpo, yo voy a estar presente, voy a estar mirando, no vas a estar solo. O sea, en todo momento tratar de dar ese espacio de seguridad, de tranquilidad, de confort, en el cual no te sientas inseguro, yo estoy contigo, va a haber un adulto diferente, pero muchas veces no lo hacemos, llevamos a los niños al médico sin explicar lo que va a ocurrir y eso también puede generar una incomodidad. Nosotros como adultos, cuando nos presentamos algo nuevo y no sabemos qué es, ¿qué nos genera? Tranquilidad. Nuestros niños es exactamente lo mismo. Debemos ser capaces nosotros de especificar siempre quién, el cuándo, y eso nos lleva a una última pregunta, el cómo. Estas instancias, si hablamos de higienizar o incluso de algún examen médico, de algo, son cosas puntuales. Tienen un límite de tiempo. Estas cosas también debo ser capaz de enseñar de que no tienen que ocasionar una tristeza, un daño emocional. Tampoco son secretos. O sea, la forma en la que es tocado a un niño es fundamental. Sin duda, tienen que haber límites. Yo tengo que ser capaz también de transmitir a nuestros niños y a mis hijos, de saber que hay límites de por medio en esto. Y por supuesto también de que bajo ningún motivo hay secretos, sino que es algo puntual, preciso, que tiene su tiempo, tiene su lugar y que yo puedo ser capaz de explicar también, con mis palabras, a mi adulto responsable. Entonces aquí es donde entra en juego el término de las caricias, ¿verdad? Las caricias que son positivas, caricias que te dan alegría, que te dan gozo, que te dan tranquilidad, que te dan estabilidad, pero también caricias negativas que te generan inseguridad, que te generan el estar tenso, el estar irritado. Entonces en este diálogo nos vamos dando cuenta que nosotros podemos ir preparando a nuestros niños para esto. Yo quisiera comentarles que dentro de nuestra iglesia nosotros contamos con un material muy preciado, que es la educación sexual integral. A través de la página de ACE usted puede adquirir allí libros especializados en la formación de los niños desde los 4 años, con temáticas como estas de prevención, de diálogo, de cómo prepararlos con cuadernillos de actividades para ellos. A veces creemos que nuestra iglesia no tiene material para prepararnos como adultos y allí encontramos la formación para que como padres vayamos trabajando la prevención. Hermano Johans, pero aquí seguramente tenemos papitos, líderes que tienen mucho temor de tratar este tema. Que sin lugar a dudas, cuando se enfrentan a tener que conversar sobre la sexualidad, se sienten incapaces, sienten que les faltan herramientas,
sienten que no van a tener todas las respuestas y prefieren evitarlo. Al principio yo les decía, muchas veces ellos prefieren que el colegio enseñe, que la iglesia enseñe, pero ojalá yo evitar lo más posible llegar a tocar los temas de sexualidad. ¿Qué podríamos decir para estos padres? ¿Qué herramientas podríamos entregar como consejo? Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar reflexionando que hace 25 o 30 años atrás, esto se enseñaba de una manera muy distinta, o si es que se enseñaba a cómo se debe enseñar ahora. Por lo tanto, acá vienen 6 consejos, quizás 6 orientaciones, estimados padres, amigos que nos ven. Son consejos que tú ves si los tomas o no, pero son orientaciones que nos van a ayudar a hablar a nuestros hijos. En primer lugar, cuando algo yo no lo sé, ¿qué hago? Busco conocimiento. Debo de buscar conocimiento. Como padre, como adulto, debo ser capaces de poder establecer una relación y de guiar a mis niños, a mis hijos, de la manera correcta. Yo no puedo quedar sin decir nada. Debo ser capaz de responder. Por eso el primer consejo es buscar conocimiento. Y tú recién decías, hay mucho conocimiento. Y como iglesia, como hijo de Dios, tenemos, cierto, gracias a Dios, una bendición de que tenemos mucha literatura que nos permite a nosotros prepararnos para afrontar esta temática con nuestros hijos, obviamente a la edad que ellos entienden, por supuesto. Ahora, hay un segundo consejo que tiene que ver con adquirir literatura, adquirir elementos de educación, de enseñanza que tienen al alcance de nuestros niños. Hay niños que ya empiezan a leer, que empiezan a desarrollar su curiosidad, que son capaces de aprender por sí mismos. Por lo tanto, yo debo ser capaz también de dejar herramientas, de dejar material visado por mí, para que él también vaya hojeando, aprendiendo y desarrollando también esta cultura educativa en el sentido de su autocuidado. Entonces son aspectos que van de la mano. Hay un tercero que es muy valioso, utilizar acciones del diario vivir, acciones cotidianas en las cuales yo puedo utilizar incluso para establecer y comenzar a hablar un tema. Ejemplo, el baño. Siempre nuestros niños y nuestros hijos nos piden ayuda al baño por uno u otro motivo. Es la instancia precisa para hablar, por ejemplo, temáticas que tienen que ver con el desarrollo del cuerpo, con el cuidado del cuerpo. Y eso es un ejemplo, porque hay tantos otros. Y así, hermano Jojas, qué importante lo que tú mencionas, porque también nos da temor enfrentarnos a hijos adolescentes. Aquí seguramente tenemos conectados a padres que no tan solo tienen niños pequeños, estamos hablando de la primera infancia. Sin embargo, también existen preguntas mucho más complejas en la medida que los hijos van creciendo. Y allí, qué importante es entonces destacar de que estos momentos cotidianos nos ayudan a poder establecer diálogo. Pero hay algo importante, porque en esos diálogos van a surgir preguntas, van a surgir interés de nuestros niños. Entonces, en ese aspecto yo voy a ser capaz también de siempre tenerles respuesta. Y ahí viene el quinto consejo. No dejemos que nuestros niños se queden sin la respuesta, sobre todo de aquellos adultos responsables a quien él establece y tiene como por adultos responsables que le guían, que le cuidan. Esa red de protección de la que hablamos hace un tiempo atrás, somos los encargados principales de enseñarle bien. Y en ese aspecto debemos estar preparados. No dejemos niños sin respuesta, sino a ese vacío lo va a llenar otra persona, lo va a llenar quizá un compañerito, o lo va a escuchar o lo va a ver hoy día con toda la información que anda dando vuelta. Entonces, eso es un riesgo porque puede ocupar un espacio que lamentablemente no va a ser de la manera correcta o indicada como nosotros lo debemos haber hecho. Y en este aspecto vienen los dos últimos consejos. El penúltimo, que tiene relación con lo siguiente. Yo debo ser capaz de llevar a mis niños la Biblia. La Biblia también tiene mucho que decir de esto. Del cuidado del yo, del cuidado de la persona, del cuidado de mi prójimo. Y cómo la Biblia, cómo nuestro Padre Celestial también nos brinda esa seguridad. Y Él quiere que nos desarrollemos de manera integral en todo aspecto. Tanto física, emocional, en todo aspecto de la vida Él quiere estar presente. Y esto es algo que yo debo ser capaz de enseñar y que nuestro niño valore desde la más temprana edad. Y el último, la Biblia igual tiene consejos, la Biblia igual tiene evidencia, testimonio de momentos donde el Señor tuvo que actuar, y hay instancias donde yo puedo utilizar en la Biblia para tomarlas de ellas y desarrollar temáticas, como por ejemplo, la Biblia habla en la historia de un milagro de una mujer que tenía flujo de sangre. ¿Por qué tenía flujo de sangre? ¿Qué significaba?
Una oportunidad. ¿Qué lo ocasionaba? Es una oportunidad y la Biblia me habla de aquello. La Biblia igual habla de niños que se relacionaban con sus compadres y se relacionaban con Jesús. Entonces hay instancias en las cuales yo debo de aprovechar que la misma Biblia también nos enseña y que nos cuida en este aspecto. En la medida que nosotros vayamos desarrollando el diálogo, va a permitir que en la medida que van creciendo los hijos, vayan recurriendo a los padres. ¡Qué tremendo privilegio! Si tú eres un papá o una mamá a la que su hijo se le acerca a preguntar inquietudes, contar experiencias, debes aprovechar, o sea, es la oportunidad inmensa de poder abrirte a diálogos, a conversaciones, pero eso no nace de un día para otro, se genera a través del tiempo. Hay que entender, y quizás estas van a ser mis últimas palabras, hay que entender que la educación sexual es un proceso. No es algo instantáneo, no es algo rápido, algo corto, no. Es un proceso. Lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Pero también no hay que olvidar que en este proceso, que a veces es extenso, es una maratón, que de largo aliento, yo constantemente estoy formando. Y estoy formando dos aspectos claves que van a acompañar el día de mi hijo y que van a hacer del día de mañana una persona segura de sí misma, porque es el deseo de Dios. Es que en esa formación yo voy a contribuir a la formación de su identidad y de su personalidad. Y eso es algo clave a la luz de la vida. Agradecemos a nuestro hermano Johan Llanos por habernos acompañado el día de hoy con esta importante temática de un diálogo serio, en el cual hemos reflexionado sobre la importancia de la educación sexual temprana. Mientras más pequeños nuestros niños comiencen a ser educados por los padres, va a ser un cerco protector para ellos. La próxima semana trataremos una temática muy relevante. ¿Qué hacer cuando hemos descubierto que uno de nuestros niños ha sido abusado sexualmente? Sin lugar a dudas, una pregunta o una noticia que ninguno de nosotros quisiera recibir. Pero aún así, Dios ha preparado un tema especial, ha preparado herramientas y estrategias sobre cómo actuar. Queremos invitarte que también puedas buscar a Dios cada día. Pide a Él sabiduría de lo alto para conducir a tus hijos de la mejor forma posible. Tenemos lindos libros inspirados, como La conducción del niño adventista, Fundamentos para un hogar cristiano. Libros que nos ayudan a formarnos para poder desarrollar a nuestros niños de la mejor forma posible. La próxima semana entonces nos vemos en un nuevo programa. Que Dios te bendiga y que pronto nos volvamos a encontrar.